Gracia y paz a todos los verdaderos cristianos bíblicos. Desde el grupo de estudios y debates bíblicos, en WhatsApp, el hermano Alexander Hell les trae el importante tema titulado Toda la verdad sobre el diezmo y las ofrendas. Parte 1. Gracia y paz a todos mis hermanos de este santo grupo de WhatsApp, estudios bíblicos y debates. Por aquí su amigo hermano Alexander Hell. Y tal como les había dicho anteriormente, hermanos, hoy vamos a analizar uno de los temas más controversiales en el ámbito evangélico pentecostal protestante. Protestante entre comillas, porque veo que ahora mismo los protestantes no protestan nada. Pero bueno, vamos a analizar el tema del diezmo y las ofrendas. A ver si el diezmo que se cobran en esas iglesias pentecostales es bíblico. Le voy a demostrar que no es bíblico, porque en la Biblia jamás se cobró diezmo de dinero. En la Biblia sí existe un diezmo, que es un diezmo agrícola, pero diezmo de dinero entre cristianos, nunca en ninguna página de la Biblia del Nuevo Testamento se encuentra tal cosa. Y vamos a analizar, claro está, la verdadera forma de ofrendar, que es una forma libre, de acuerdo a cómo usted se propuso en el corazón. Y vamos a ver las directrices que usaron los apóstoles y cómo manejaron las ofrendas voluntarias de los cristianos. Pues de eso, hermanos, se trata el tema de hoy día 21 del mes 11 del 2020. Pues vamos a iniciar con este tema. Bueno, hermanos, antes de iniciar la lectura, quiero enviar un saludo a mi hermano Rolando Cáceres en Argentina. Rolando Cáceres es el director de la estación de radio CBI, Congregación Bíblica Internacional. En esa radio, pues, ellos pasan todo lo que en este santo grupo de WhatsApp se estudia o se debate, pues yo se los envío a ellos, allá en la estación de radio en Argentina, y el hermano Rolando Cáceres, director de la estación de radio CBI, pues lo pasa por la emisora. Igualmente a todos mis hermanos en los grupos de Facebook, en los grupos de MeWe, también he abierto una cuenta en MeWe, que es una aplicación parecida al Facebook, a mis amigos y seguidores en YouTube, pues saludos a todos mis hermanos en la web de internet. Este estudio yo lo edité, lo analicé y lo puse por escrito por ahí por el 2010. E hice una reedición en el 2012. Y pienso, si Dios quiere, reeditarlo en este año 2020, si Dios lo permite. Es bastante extenso, son unas 125, 130 páginas más o menos, de lo cual evidentemente no voy a leer todo eso. Yo lo que voy aquí es resumir lo más que yo pueda, pero le voy a dejar el enlace del libro al terminar la lectura para que ustedes descarguen el libro y lo puedan analizar todo completo, porque son muchos los datos bíblicos e históricos que uso en este libro, además de que está muy bien ilustrado con muchísimas fotos y memes, muy bien editado. Entonces al final del estudio les voy a dejar pues el enlace para que ustedes lo descarguen y lo analicen, sabiendo que si Dios lo permite, repito, en este año 2020 pues voy a hacer una reedición sobre este tema en este libro. Muy bien, estimado oyente, las siguientes preguntas es para que usted, como creyente en Jesucristo y estando viviendo en el pacto de la gracia, se haga una autoevaluación. Pregunto, ¿acaso pertenece usted a una congregación, iglesia, concilio, denominación o movimiento espiritual que exige el diezmo en dinero del sueldo del cristiano? ¿Acostumbra su pastor o pastora o ministro o evangelista o apóstol predicar frecuentemente e insistentemente que todos los feligreses deberían diezmar? ¿Predican en su iglesia que para poder obtener las bendiciones de Dios, sea casa, carro, salud, viajes, dinero, usted tiene que mostrar su fe entregándole al dirigente de la iglesia, pastor o apóstol,
diezmos, primicias, ofrendas, donativos y pactos. Suele él o ella, si es pastora, censurar duramente a quienes no lo hacen, aún amenazándolos con castigos divinos, diciéndole que si usted no diezma, le está robando a Dios. Si se rehúsa a diezmar, usted está robándole a Dios, porque eso es lo que dicen. Incluso poniéndolos en disciplina, privándolos del ministerio, o más aún, echándolos de la iglesia, porque ya sabemos que quienes no diezman en una iglesia lo tachan de ladrón, de que está robándole a Dios, y los que no diezman no pueden participar en los ministerios de las iglesias evangélicas o pentecostales. Y hago otra pregunta: ¿se enoja su pastor cuando le preguntan sobre la procedencia de esa ley del diezmo monetario que se cobra en las iglesias y concilios evangélicos? Y en vez de responderle con base bíblica, lo que le dice es: ¿por qué usted se levanta en contra del ungido de Jehová? Diezmo monetario es uno de los temas más predicados en el sistema evangélico, iglesiero, pentecostal o evangélico, y en el medio carismático ecuménico también. Y debemos preguntarnos ¿por qué? Pues sencillamente porque de esa doctrina, entre comillas, se genera una considerable fuente de dinero. Es por ello que vemos a los modernos predicadores, apóstoles y pastores del medio evangélico que vuelven sobre el tema una y otra vez con tenaz persistencia, tratando siempre de instigar a sus feligreses a obedecer y someterse a esa supuesta ley del diezmo monetario, aún usando estrategias de intimidación, diciendo que quien no diezma es un maldito ladrón que le está robando a Dios y por tanto está en la mira del supuesto devorador. Otros utilizan la estrategia del sentimentalismo, diciendo que para poder sostener la iglesia, entre comillas, que es el templo de concreto y cemento, o sea, ellos le llaman iglesia a un local de concreto y cemento, a eso le llaman templo. Entonces se debe sostener ese lugar con los fieles diezmadores. Y otros, más tajantes y legalistas, afirman resueltamente que el diezmo es una ley del concilio y que por lo tanto para poder pertenecer a dicho concilio tienen que someterse a los estatutos dictados en ese lugar. De lo contrario, usted no es bienvenido, o simplemente va a ser un cristiano de banca sin derecho a participar de ninguno de los ministerios. Pues bien, hermanos, vamos a demostrar en este estudio que el diezmo que se exige en el sistema iglesiero evangélico pentecostal, pues nunca ha sido un mandamiento bíblico para la iglesia de Cristo que vive en el nuevo pacto de la gracia. También vamos en este estudio a desenmascarar el movimiento ecuménico que ha invadido el cristianismo, cuyos líderes son los promotores del evangelio de la prosperidad, donde esos líderes venden, oigan esto, venden las bendiciones de Dios a cambio de dinero, costumbre evidentemente heredada de los papas católicos de la Edad Media cuando implementaban la venta de indulgencias. También vamos a demostrar que las directrices que Jesucristo nuestro Señor y sus apóstoles dejaron para el verdadero cristiano en el Nuevo Testamento es la ofrenda voluntaria, es decir, la ofrenda para los santos. Evidentemente el dinero recaudado en las iglesias cristianas del siglo I no es para pagar un ministerio pastoral o apostólico, ni para comprar edificios, ni para pagar viaje costoso a los supuestos ungidos entre comillas, sino para ayudar a los hermanos en la fe necesitados. Para el buen desarrollo de este estudio vamos a tratar los siguientes 11 capítulos. Primero, el diezmo de Abraham. Segundo, el diezmo de Jacob o el pacto de Jacob. Tercero, la administración de José. Cuarto, diezmo mosaico, el diezmo según la ley. 5, el diezmo según el libro de Malaquías. 6, Jesucristo y el diezmo. 7, los apóstoles de Cristo en guerra contra los legalistas. 8, el apóstol Pablo y la administración de la iglesia. 9, la ofrenda para los santos. 10, surgimiento del diezmo iglesiero, o sea, la procedencia. Cómo metieron en las iglesias ese tipo de doctrina. Y número 11, el consejo final. Esos son los 11 temas que vamos a tratar
Ya es tiempo evidentemente de que el pueblo de Dios abandone el yugo de esclavitud y escape de las garras de los lobos rapaces que lo único que hacen es esquilar y quitarle la lana. Evidentemente, hermanos, todos esos temas en este estudio en audio como será aquí, pues no lo voy a leer todo porque es muy extenso, todos los datos. Entonces voy a reducir lo más que yo pueda. Por eso les repito que voy a dejar en el área de comentarios, luego que yo termine de leer todo esto, o lo que voy a leer, voy a dejar el enlace para que usted descargue el libro y lo analice por usted mismo. Muy bien, vamos a analizar en primer lugar los pasajes bíblicos que retuercen estos predicadores evangélicos pentecostales. Toman esos pasajes, los retuercen para aplicarlo a un diezmo monetario y sacarle dinero a la gente, obligarlo a diezmar dinero, como si la Biblia enseñara eso, lo cual es falso. La Biblia no enseña eso. Pero ellos toman ciertos pasajes bíblicos, destruyen el contexto de esos pasajes, extraen lo que ellos quieren y obligan a la Biblia a decir algo que no dice. Y eso es lo que vamos a demostrar en estos primeros capítulos. O sea, vamos a desenmascarar y a dar una verdadera explicación sobre esos pasajes bíblicos que esos supuestos maestros pentecostales, entre comillas, usan para exigirle diezmo monetario a sus feligreses. Vamos a comenzar con uno de los favoritos de ellos, que es el diezmo de Abraham. Porque ellos dicen que ese diezmo de Abraham se produjo antes del establecimiento de la ley. El diezmo de Abraham, ya que en el medio evangélico pentecostal escuchamos con tanta insistencia de boca de los modernos pastores y apóstoles que Abraham debe ser nuestro ejemplo, en el momento de diezmar de nuestro sueldo, debemos preguntarnos lo siguiente: ¿qué diezmó Abraham? Muchos predicadores y pastores actuales aseguran que así como Abraham diezmó siglos antes de que se entregara la ley a Moisés, también los cristianos tienen que diezmar de su sueldo, pues, como dicen ellos, Abraham es el padre de la fe y los cristianos se rigen por la fe. Pues supuestamente el ejemplo de Abraham superó la ley, pues en el tiempo de Abraham no existía la ley de Moisés, que llegó 400 años después. Por eso ellos dicen que debemos imitar a Abraham, porque sobre todo en la entrega de diezmo del sueldo de los creyentes a los pastores, supuestamente de la misma forma que Abraham entregó el diezmo al sacerdote Melquisedec. Vamos pues a analizar el diezmo de Abraham, a ver si es verdad que es válido y aplicable a los cristianos que viven bajo la gracia del nuevo pacto, la enseñanza de los concilios evangélicos, cuando ordenan con tanta vehemencia y presión a los cristianos a entregarles a los pastores el diezmo de su sueldo, tomando a Abraham de ejemplo. Veamos pues los hechos bíblicos y aceptemos la verdad que revela las Sagradas Escrituras. Vamos al capítulo donde se habla del tema sobre Abraham y Melquisedec y veamos qué fue lo que sucedió. Muy bien, todo el relato está en Génesis capítulo 14, donde se lee que Abraham, con tan solo 318 hombres, derrotó un enorme ejército enemigo que había saqueado todos los bienes de Sodoma y Gomorra, más otros pueblos cercanos, y se habían llevado varios cautivos. Entre ellos capturaron a Lot, sobrino de Abraham. O sea, Abraham fue el rescate de esas personas que fueron cautivados y derrotó al ejército invasor. Al volver Abraham y sus hombres victoriosos con todo el despojo de guerra, el rey de Sodoma se encontró con Abraham en el valle, donde el rey de los sodomitas le dice a Abraham que solamente devuelva a las personas, pero que se quede con todos los bienes que Abraham había recuperado de la guerra como premio por el triunfo, ya que dichos bienes pertenecían, oigan bien a quién, a los sodomitas y a las ciudades que eran vasallos de Sodoma y Gomorra. Entonces los sodomitas fueron derrotados por aquellos que fueron a conquistarlos, ese ejército invasor,
y luego Abraham derrotó al ejército invasor y se quedó con esos bienes que aquellos habían robado de los sodomitas. A lo cual el rey de Sodoma le dijo, bueno, quédate con todos los bienes y devuelve a las personas. A lo cual Abraham no quiso, oigan bien, no quiso quedarse con ese botín, sino que se le devolvió a sus dueños, junto con las personas que había liberado. Aquí un misterioso rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo llamado Melquisedec, sacó pan y vino y bendijo a Abraham. Entonces Abraham le dio el diezmo de todo el botín de guerra a Melquisedec, y todo este relato, repito, lo pueden leer en Génesis 14. Entonces, hermanos, usando este relato bíblico, es que los modernos pastores y apóstoles del sistema iglesiero evangélico pretenden demostrar que el cristiano tiene que entregarle el 10% de su sueldo a los pastores que dirigen esas iglesias o concilios. Lo primero que vemos en este relato es que esos bienes del cual Abraham entregó el diezmo a Melquisedec no eran propiedad de Abraham. Repito, para que esto quede claro, Abraham entregó un 10% de unos bienes a Melquisedec, pero no eran de su propiedad, de lo que él trabajó, para que vaya esto quedando claro. Eran los bienes de un despojo de guerra, y esos bienes no eran propiedad de Abraham, eran propiedad de los sodomitas. En realidad esos despojos de guerra habían pertenecido, repito, a los sodomitas. Esto quiere decir que Abraham no diezmó de sus posesiones personales. Repito, Abraham no diezmó de sus posesiones personales. Y no solo eso, nunca vamos a encontrar ni un solo relato en las Escrituras que diga que Abraham diezmaba de sus posesiones personales. Nunca vamos a encontrar que Abraham tenía por costumbre darle diezmo a Melquisedec. Abraham le devolvió todos esos bienes al rey de Sodoma, y oigan lo que Abraham le dijo al rey de Sodoma: no tomaré nada de lo que es tuyo, para que luego no digas, yo enriquecí a Abraham. Esto demuestra que Abraham no diezmó jamás de sus posesiones personales, sino que apartó una ofrenda o un regalo del 10% del despojo de guerra para el sacerdote Melquisedec, y permitió que sus soldados que fueron a la guerra tomaran una pequeña parte del botín. A lo cual, hermanos, preguntamos, ¿dónde dicen esos pasajes que los cristianos del nuevo pacto tienen que entregarle a los pastores el 10% de su sueldo? ¿Dónde lo dice? ¿Por qué los dirigentes de los concilios evangélicos insisten con tantos apuros a que los cristianos diezmen, tomando a Abraham de ejemplo, si esos pasajes bíblicos no muestran por ninguna parte algún mandamiento para que los cristianos del nuevo pacto tengan que diezmar? Además, ni Jesucristo ni sus apóstoles jamás dijeron que los cristianos tengan que entregar el 10% de su sueldo a los pastores del sistema evangélico, tomando a Abraham de ejemplo. Porque yo quisiera que me diga algún pastorcito en qué versículo o capítulo del Nuevo Testamento Jesucristo tomó a Abraham de ejemplo para decirle a los cristianos que tienen que diezmar. ¿En qué parte del Nuevo Testamento los apóstoles verdaderos de Jesucristo, como Pablo, como Juan, como Pedro, etcétera, como Santiago, tomaron a Abraham de ejemplo y le dijeron a los cristianos, miren, así como Abraham diezmó, diezmen ustedes ahora? ¿En cuál pasaje bíblico del Nuevo Testamento está eso? Quisiera que algún pastorcito pues me responda. Y esto va a quedar ahora muy bien aclarado. Miren, si tomamos literalmente los ejemplos de Abraham para desarrollar nuestra vida cristiana, caeríamos en actividades que nada tienen que ver con el pacto de la gracia. Lo primero es que Abraham no diezmó del botín, lo primero que Abraham no solo diezmó del botín de guerra antes de llegar la ley, sino que también Abraham realizó sacrificios de animales antes de la ley, como leemos en Génesis 15, verso 8 al 10.
Y también Abraham recibió la circuncisión antes de la ley, como leemos en Génesis 17, verso 10 al 14. También Abraham, antes de llegar la ley, pues afiló un cuchillo para degollar a su hijo, para de este modo demostrar su fe. Por último, Abraham le entregó el 90% restante del botín de guerra al rey de Sodoma. La pregunta es, ¿por qué los predicadores actuales son tan selectivos al exigir a los creyentes que diezmen de su dinero? Porque Abraham diezmó antes de la ley. Deberían también exigir que los creyentes en Jesucristo se circunciden y hagan sacrificio de animales, porque Abraham también hizo eso antes de la ley. Deberían exigir que los cristianos demostraran su fe llevando a sus hijos al altar de la iglesia e intenten degollarlos, tal y como lo hizo Abraham, si es que ustedes quieren imitar a Abraham. Además, deben exigir que solamente diezmen una sola vez en toda su vida con dinero que pertenezca a otras personas, sobre todo si es sodomita, y solo pueden entregar ese diezmo a un sacerdote llamado Melquisedec, ya que todo eso fue exactamente y literalmente lo que hizo Abraham. Y para colmo, deben enseñarle a los cristianos que el 90% restante del sueldo o botín de guerra debe entregárselo al diablo, es decir, al rey de Sodoma. En otras palabras, tienen que buscar a un homosexual, a un sodomita, para entregarle lo que les quede del sueldo. ¿Verdad, hermanos? Que esto es una cosa ridícula. Entonces, ya que estos pastorcillos, entre comillas, estos apostolitos del sistema evangélico pentecostal, insisten tanto en que los cristianos tienen que diezmar dinero, porque Abraham diezmó antes de la ley, pues bien, ya queda aquí demostrado que también antes de la ley, Abraham hizo sacrificio de animales y se circuncidó el pene. Entonces ustedes tienen que enseñarle a la iglesia que como Abraham hizo sacrificio de animales y él y toda su casa se circuncidaron el pene, pues bueno, ustedes tienen que hacer lo mismo en sus iglesias. Tienen que sacrificar animales en el altar de la iglesia y que todos los varones pasen a circuncidarse el pene, porque Abraham hizo eso antes de la ley. ¿O van a decir ustedes que no? ¿O ustedes están manipulando las cosas y solamente quieren entresacar que Abraham diezmó antes de la ley? Pero entonces el problema es que Abraham no solo diezmó antes de la ley, sino que ese diezmo que Abraham entregó a Melquisedec no era del dinero de Abraham, de su trabajo. No era de su trabajo, era de un botín de guerra. Entonces ustedes lo que tienen que hacer, pastores, pues vayan a hacer la guerra a una ciudad, o a un país, o a alguien por ahí. Toman el botín y de ahí sacan un diezmo, pero tienen que buscarse a un sacerdote, oigan, que lleve por nombre Melquisedec y que sea rey de Salem. Si no, lo que ustedes están haciendo es un fraude. O sea, tienen que hacerlo tal cual lo hizo Abraham, y Abraham lo hizo una sola vez en toda su vida. O sea, nunca más volvió a hacerlo. ¿O ustedes van a decir que hay un pasaje por ahí que diga que Abraham siguió entregando diezmo? Pues no, no existe ese pasaje, a menos que ustedes se lo inventen, pastores. Entonces, hermanos, cuando se encontró Abraham con Melquisedec, debemos hacernos una pregunta muy importante. ¿Acaso Melquisedec bendijo a Abraham porque Abraham le entregó diezmo? Pues voy a demostrar que no. No, la bendición del sacerdote Melquisedec no fue porque Abraham le entregó diezmo, sino porque Abraham tuvo la valentía en ese momento de tomar solamente 318 personas de su casa y fue e enfrentó a un ejército invasor de miles y miles de soldados. Y Dios le dio la victoria a Abraham. Oigan lo que dice Melquisedec en Génesis 14, verso 19 al 20. Dice Melquisedec: bendito sea Abraham y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó sus enemigos en tu mano. ¿Ven ustedes, hermanos? Eso fue lo único que dijo el sacerdote Melquisedec. O sea, él no dijo bendito sea Abraham por los diezmos del botín que él me ha dado. O sea, Melquisedec nunca dijo eso. Es más, Melquisedec ni siquiera habló de diezmo. Ni siquiera eso, el sacerdote.
Él bendijo a Abraham porque derrotó a los invasores. Muy bien, hermanos, creo que este primer punto ha quedado aclarado. No se puede de ninguna manera tomar a Abraham de ejemplo para decirle a los cristianos que tienen que diezmar dinero, porque supuestamente Abraham diezmó antes de la ley, por los puntos ya citados. Abraham diezmó una sola vez en toda su vida con dinero de otras personas que no eran de él. No hay nada en la Biblia que diga que él siguió haciendo eso, mucho menos de sus posesiones. Melquisedec en ninguna manera bendijo a Abraham por los diezmos, sino porque regresó triunfante de la guerra, y porque simplemente en aquella cultura era una costumbre que cuando alguien iba a la guerra y regresaba triunfante, sacara un porcentaje, o sea, lo que quisiera, de regalo a los sacerdotes, como hizo en este caso Abraham, de un botín de guerra que en realidad pertenecía a los sodomitas. Entonces, que no venga ningún pastorcito a decirte a ti, mira, tú tienes que diezmar porque Abraham diezmó antes de la ley. Si algún pastor te dice eso, respóndele, bueno, pero Abraham también se circuncidó e hizo sacrificio de animal antes de la ley, porque tú no haces lo mismo en el altar de tu iglesia. Y tíralo en su cara que son unos estafadores. Entonces hasta aquí el asunto con Abraham. Muy bien, vamos a otro pasaje que los pastorcitos modernos del sistema evangélico pentecostal pues utilizan para obligar a las personas a diezmar dinero. Y es el asunto del voto de Jacob. Vamos a analizar pues este asunto del voto de Jacob, que también lo han pervertido y lo han convertido en el asunto del pacto de dinero que tanto se utiliza en las iglesias de la prosperidad. Muy bien, los actuales apóstoles y profetas del sistema iglesiero evangélico pentecostal predican que los cristianos tienen que usar el ejemplo de Jacob para entregarles el diezmo a los pastores. A lo cual preguntamos, ¿enseñan las Sagradas Escrituras a los cristianos a diezmar dinero siguiendo el ejemplo de Jacob? O sea, Jesucristo, los apóstoles del Nuevo Testamento, alguna vez tomaron a Jacob de ejemplo y le dijeron a la iglesia, miren, ustedes tienen que diezmar y hacer el voto como lo hizo Jacob. Pues para nada. Para nada, vamos a ver qué en realidad fue lo que sucedió. Vamos a leer aquí en Génesis 28, versos 20 al 23. Dice, Jacob hizo voto diciendo, si Dios está conmigo y me guarda en este viaje que realizo, si me da pan para comer y vestido para vestir, y yo vuelvo en paz a la casa de mi padre, entonces Yahvé será mi Dios, y de todo lo que me des, sin falta apartaré el diezmo para ti. Jacob, nieto de Abraham, pasó la noche en un lugar llamado Luz. Tuvo un sueño sorprendente en que Dios reafirmó en Jacob las promesas que Dios le hizo a Abraham. Entonces Jacob, queriendo sacar provecho de la situación, quiso hacer una especie de negocio con Dios. Lo que vemos aquí parece ser típico de Jacob. Si me beneficio, entonces doy. Jacob, evidentemente, según leímos ese pasaje, le pone condiciones a Dios, diciendo que si Dios le daba todo lo que él quería, es decir, protección, comida, vestido y regresar en paz a la casa de su padre, entonces Yahvé iba a ser su Dios. Y como recompensa, supuestamente Jacob estaba recompensando a Dios, Jacob le iba a regresar a Dios el 10% de todo lo que Dios mismo le iba a suplir. O sea, eso fue el voto que hizo Jacob. Ahora recordemos que Jacob era un individuo ventajista, astuto y manipulador. Incluso el nombre Jacob significa literalmente tramposo y usurpador. Había engañado a su padre Isaac, disfrazándose de su hermano para robarle la bendición a su hermano, y ahora se encontraba huyendo por haber engañado a su hermano Esaú, ya que cuenta las escrituras que con astucia, estratagemas y disfraces Jacob se había robado la bendición de su hermano.
Es por eso que Esaú había jurado matar a Jacob. Por lo tanto, Jacob estaba acostumbrado a ser un manipulador a través de negocios fraudulentos donde solamente buscaba su conveniencia personal. Si Abraham hubiera enseñado el diezmo a sus hijos y descendientes, entonces Jacob no tenía que tratar de hacer un negocio con Dios, lo cual demuestra que entre los patriarcas descendientes de Abraham no existía la costumbre de diezmar. Jacob dijo lo siguiente a Dios: oye Dios, si me das todo lo que yo quiero, entonces tú serás mi Dios y yo te devolveré el 10% de todo lo que tú me des. Jacob hace una promesa condicional a Dios. El asunto es que en ninguna parte de este relato encontramos a Dios contestando a Jacob o afirmando sus exigencias. Por lo tanto, en ninguna parte de este relato se confirma que Dios apoyara la propuesta de Jacob. Y evidentemente no hay nada en este relato que diga que la iglesia del nuevo pacto tenga que diezmar dinero, entregándose dinero a los pastores del sistema evangélico pentecostal. Entonces, mientras encontramos a Jacob jugando hagamos un trato con Dios, no hallamos ni un solo pasaje bíblico que nos demuestre que ese trato se hizo o que el trato pasara a sus descendientes. Ni siquiera encontramos a Jacob, oigan bien, ni siquiera encontramos a Jacob cumpliendo su promesa de entregar el 10% a Dios cuando salió con grandes riquezas de la casa de Labán, después de trabajar 14 años. Jacob evidentemente mostró mucha falta de madurez espiritual al hacer este tipo de voto. En pocas palabras, él le dijo a Dios: si tú me das todo lo que yo quiero para este viaje, entonces tú serás mi Dios. Y en cambio de todo lo que tú me des, yo te devolveré el 10% para ti. Preguntamos, ¿qué pretendía Jacob con esto? ¿Acaso si Dios no cumplía con las demandas de Jacob, entonces Yahvé no sería su Dios? Miren, hermanos, para que esto quede claro, para quitarle las malas mañas a Jacob, el ángel de Yahvé le rompió la cadera a Jacob y lo dejó cojo, para que de este modo pues se doblegara su soberbia y humillarlo. Es después de ese acontecimiento que Jacob pasó a llamarse Israel y dejó de ser un mentiroso, tramposo y usurpador. Por lo tanto, su promesa de entregar diezmo de lo que Dios le diera no es válido absolutamente en nada, ya que no existe registro bíblico alguno de que Dios aceptara ese supuesto pacto o voto de Jacob. Y tampoco existe registro en las Sagradas Escrituras que demuestre que Jacob cumpliera con dicho juramento. Además de que esos pasajes no dicen por ninguna parte que el cristiano tenga que entregarle diezmo a los pastores del sistema evangélico moderno. Hermanos, si es que no existe ninguna referencia bíblica, repito, en ninguna parte del Nuevo Testamento que afirme que los cristianos del Nuevo Pacto tengan que diezmar usando al tramposo Jacob como ejemplo. Ni Cristo ni sus apóstoles jamás hicieron tal ejemplo de comparar a los verdaderos cristianos del pacto de la gracia con un individuo mentiroso, tramposo y usurpador, como lo era Jacob en el momento de hacer ese juramento, ya que, como dijimos anteriormente, es después de que el ángel de Yahvé le rompe la cadera y lo deja cojo, que Jacob dejó de llamarse por ese nombre Jacob y pasó a llamarse Israel, porque Jacob significa literalmente usurpador y tramposo, e Israel significa príncipe del pueblo. Por lo tanto, la actitud hipócrita de los predicadores modernos, de los apóstoles y pastores del medio evangélico, en realidad es un insulto a los verdaderos cristianos al compararlo con un individuo burlador y mentiroso y ventajista que solamente estaba buscando su provecho personal. En realidad, los que se parecen a Jacob son precisamente esos falsantes que alegan que el cristiano tiene que diezmar usando a Jacob de ejemplo. El hecho de que Jacob tratara de manipular a Dios no tiene nada que ver con la iglesia de Jesucristo de la actualidad, excepto, claro,
por el hecho de que muchos cristianos lamentablemente parecen tener la misma naturaleza egoísta y materialista que mostró Jacob. Podemos encontrar creyentes supuestamente pactando o haciendo voto con Dios, diciendo: Dios, te doy el diezmo esperando que me lo devuelva aumentado al 100 por 1. O dicen: Padre Celestial, te entrego 100 de diezmo para que me devuelvas 1000. Oímos y vemos predicadores en los maratones televisivos y radiales, sobre todo en la Cueva de Ladrones Enlace TVN y la otra Cueva de Ladrones llamada Radiovisión Cristiana, que manipulan a las masas de creyentes con ese asunto del pacto o los votos. Ellos dicen: pacta con Dios, envía aquí tu ofrenda y Dios te devolverá tu marido. O dicen: ponle nombre a tu pacto, a tu voto, a tu ofrenda y envíala aquí y Dios te sanará de ese cáncer. También dicen: envía aquí tu pacto y Dios sacará a tu hijo de la cárcel. O también dicen: siembra aquí tu semilla y Dios te sacará de esa deuda y te prosperará. En pocas palabras, están enseñando a los cristianos a comprar con dinero las bendiciones de Dios. Ese es el espíritu manipulador de Jacob. Esos falsantes avariciosos de esos concilios evangélicos y de aquellos que hacen maratones televisivos, llegan al colmo de decir que el cristiano que no les envía a ellos y sus ministerios diezmos, pactos, votos, donaciones y bienes no van a ser salvos, ya que Dios supuestamente no acepta a cristianos endeudados en su reino. Y para salir de las supuestas deudas es menester que los cristianos le envíen dinero, donaciones, diezmos, ofrendas, pactos, semillas, primicias, etcétera, etcétera, etcétera y etcétera, a los supuestos ungidos y pastores que gobiernan esos ministerios, como si ellos fueran un puente entre Dios y los hombres. Y la única manera de obtener el favor de Dios es dándole dineros y bienes a esos supuestos intermediarios para que ellos supuestamente intercedan ante Dios. Esa es la teología del lobo rapaz. Por ejemplo, el director de la Cueva de Ladrones Enlace TVN, llamado Jonás González. Y asimismo todos los demás, como Guillermo Maldonado, Cas Luna y, hermanos, el 99.9% y creo que más de todas las iglesias evangélicas, pentecostales y protestantes. En realidad, Dios no necesita nuestro dinero como pago para tener de nosotros misericordia. Aquellos falsos pastores de la avaricia que enseñan al pueblo a hacer pacto o votos con Dios a la manera de intercambio, como hizo Jacob, lo único que quieren es que los creyentes desembolsen su dinero en sus ministerios, los cuales parecen más juegos de lotería que ministerio de Cristo, donde se intercambia una falsa oración de fe hecha por esos avarientos, hecha por esos apóstoles mentirosos, a cambio del dinero enviado por cristianos ignorantes que se creen todas las mentiras que pronuncian esos maestros fraudulentos y ladrones, que despojan al pueblo de Dios para su propio beneficio personal. Evidentemente, en las Sagradas Escrituras jamás se enseña a pactar o hacer voto con Dios, usando a supuestos ministros humanos como puente, entregándole dinero para que ellos intercedan ante Dios o para que Dios se vea obligado, entre comillas, a bendecir por la supuesta demostración de fe al entregarle a esos supuestos ungidos bienes, donativos, diezmos, votos y ofrendas. Esas enseñanzas provienen evidentemente de la madre de las rameras, el catolicismo romano, ya que ese es el mismo método que usaron los papistas de la Edad Media cuando vendían indulgencias. Las indulgencias consistían en un documento firmado por el Papa donde se perdonaban los pecados de las personas que compraban dichas cartas. Habían diferentes tipos de indulgencias, unas más caras que otras. Por ejemplo, estaban las indulgencias donde se perdonaban pecados momentáneos. Esas eran baratas y la compraba la plebe, es decir, los campesinos pobres. También estaban las indulgencias para los ricos, reyes y emperadores, donde se les perdonaba los pecados y se les concedía salud y prosperidad a esos ricos que podían comprar esas indulgencias más caras. Las indulgencias más completas fue aquella que fueron entregadas en el año 1179 por el Papa Inocencio III
al ejército cruzado, para que el ejército cruzado destruyera a los cristianos bardenses, ya que los cristianos bardenses denunciaban las corrupciones del papado. En esas indulgencias se perdonaban todos los pecados pasados, presentes y futuros a esos soldados cruzados. Cabe resaltar que los cruzados hicieron una verdadera carnicería con los cristianos bardenses que se habían refugiado en las montañas de Francia, huyendo de la furia papal. Lutero y los reformadores también lucharon tenazmente en contra de esa herejía de las ventas de indulgencias. Y por esto los papas católicos perseguían duramente a los protestantes, ya que Lutero enseñaba que la gracia de Dios era gratuita. Nadie tenía que comprar al papa el perdón de los pecados, ni comprar las bendiciones de Dios a cambio de dinero. Quiere decir que por una parte, al principio en ese tiempo, los protestantes estaban actuando más o menos bien, pero luego se corrompieron y cambiaron el nombre a las indulgencias y ahora lo llaman diezmos o votos o pacto de dinero. Se corrompieron igual que se corrompió la Iglesia Católica Romana. Y para todos los evangélicos, concilios evangélicos pentecostales, para todos que acostumbraban a hacer maratones televisivos como el ACTVN y la Cueva de Ladrones llamado Radiovisión Cristiana, para todas esas cuevas de ladronazos que toman la fe como fuente de ganancia deshonesta, aquí les envío la respuesta que le dio el apóstol Pedro a Simón el Mago, porque si Simón el Mago quería comprar la bendición de Dios a cambio de dinero, en Hechos capítulo 20, esta misma respuesta que le dio Pedro a Simón el Mago, esa misma respuesta le cabe a ustedes que son unos ladronazos, que le dicen al pueblo de Dios que tienen que pactar, que tienen que comprar la bendición de Dios con dinero. Aquí está la respuesta de Pedro para ustedes. Tu dinero perezca contigo, ya que has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Cojan ahí, concilios evangélicos fraudulentos. Entonces, hermanos, hemos demostrado que eso de exigir diezmos monetarios, diciendo que eso se hacía antes de la ley, pues ya ha quedado demostrado que eso no se aplica a los cristianos. Entonces, cuando ya el diezmo premosaicos o anterior a la ley no se puede usar para imponerlo en la iglesia, ¿qué otro recurso le queda a los avarientos pastorcillos del sistema iglesiero evangélico? Pues evidentemente le queda el diezmo de Moisés, o sea, el diezmo del pacto de la ley. Pero vamos a ver inmediatamente que el diezmo de la ley jamás se puede aplicar a los cristianos del nuevo pacto. Es imposible, hermanos. Cuando el diezmo premosaico es eliminado como candidato para apoyar el diezmo iglesiero monetario que se cobra en el medio evangélico, entonces la única alternativa bíblica que buscan esos supuestos pastores o apóstoles del moderno sistema evangélico, pues es la ley de Moisés. Porque evidentemente hay iglesias evangélicas, algunas de ellas, no todas, que son extremadamente legalistas. Por esto, antes de continuar con este asunto del diezmo mosaico o diezmo de la ley, les pido por favor que memoricen este pasaje de Santiago capítulo 2 verso 10, donde Santiago dice: porque cualquiera que guarde toda la ley, pero ofendiera en un solo punto, se hace culpable de todos. Y esto es una firme advertencia en el Nuevo Testamento sobre las consecuencias de mezclar el pacto antiguo con el pacto de la gracia. También dice el apóstol Pablo: porque todos los que se basan en las obras de la ley están bajo maldición, pues está escrito: maldito todo aquel que no permanezca en todas las cosas escritas en el libro de la ley para cumplirlas. Desde luego, es evidente que por la ley nadie es justificado delante de Dios, porque el justo vivirá por la fe. Ahora bien, la ley no se basa en la fe, al contrario, dice que el que hace todas estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley al hacerse maldición por nosotros, porque Cristo está: maldito todo aquel que es colgado en un madero. Gálatas 3, verso 10 al 14.
Esto quiere decir, hermanos, que el pacto de la ley es un todo completo, es un solo paquete. No se puede tomar una parte de la ley y desechar el resto. Es todo o nada. O sea, la ley no es un menú religioso de donde se puede elegir una cosa y desechar las otras. Es por esto que en esos pasajes que ya citamos, asegura que quien quiera tomar una parte de la ley y desechar el resto de la ley cae en maldición. Al principio del Evangelio, el apóstol Pablo sostuvo una dura guerra en contra de los judaizantes, es decir, cristianos judíos legalistas que intentaban unir las leyes y tradiciones judías con el pacto de la gracia. Observen con atención estas palabras del apóstol Pablo registradas en Gálatas 5. Y otra vez declaro a todo hombre que se circuncida que está obligado a cumplir toda la ley. Si aplicamos estas palabras a los modernos diezmadores del sistema evangélico que quieren aplicar la ley, diría de la siguiente manera: y otra vez declaro a todo hombre que diezma está obligado a cumplir toda la ley. En pocas palabras, aquellos que quieran imponer el diezmo mosaico a la iglesia están entonces obligados a cumplir toda la ley. ¿Y qué incluye cumplir toda la ley? Pues los varones tienen que circuncidarse. Los cristianos tendrían que guardar el sábado so pena de muerte para quien viole el sábado. No pueden comer cerdo, no pueden comer embutidos, no pueden comer mariscos. Y tienen que apedrar a los idólatras, comenzando por los católicos. Tienen que apedrar a aquellos que levantan una imagen de Santa Claus o un árbol navideño en su casa. Tienen que apedrear a las prostitutas en las calles. Porque eso lo dice la ley. Entonces usted no puede tomar una parte de la ley y rechazar el resto de la ley. Es imposible. Si usted toma la ley y falla en un punto de la ley, se hace culpable de toda la ley. Así que eso funciona. Entonces tú no puedes tomar el diezmo de la ley y aplicarlo a la iglesia y rechazar todos los demás puntos de la ley, porque te hace culpable de todo. Y además que el diezmo que hay en la ley no es diezmo de dinero. Nunca ha sido, en ninguna parte de la Biblia el diezmo ha sido de dinero. En ninguna parte. En ninguna. Y mucho menos en la ley de Moisés. Entonces vamos a ver en qué consiste el verdadero diezmo bíblico. Porque sí hay un diezmo bíblico que es verdadero. Sí lo hay. Sí lo hay. Y lo vamos a leer ahora mismo. Y este diezmo bíblico no tiene absolutamente nada que ver con el diezmo monetario que se cobra en las iglesias evangélicas y pentecostales. Entonces, leemos en Levítico 27, verso 30 al 32. Dice: todos los diezmos de la tierra, tanto de la semilla de la tierra como del fruto de los árboles, pertenecen a Yahvé. Es cosa sagrada a Yahvé. Si alguno quiere rescatar algo de su diezmo, añadirá una quinta parte de su valor. Todo diezmo del ganado vacuno o rebaño, de todo lo que se pase bajo la vara, el décimo será consagrado a Yahvé. Entonces, hermanos, noten algunas cosas importantes en ese pasaje. El diezmo era específicamente de la tierra, ya fuera de semillas de la tierra o del fruto de los árboles, y de los animales de los rebaños. Dios no mencionó la pesca, la minería, el comercio, la carpintería o diversas ocupaciones profesionales, mucho menos el salario de trabajo de su pueblo. Y por ninguna parte de esos pasajes del Antiguo Testamento se menciona a los cristianos y a la iglesia. El foco era el décimo de las semillas, de los frutos de la tierra y de los animales. Todo eso servía exclusivamente para sostener el sacerdocio levítico. Noten que si alguna persona quería pagar dinero en vez del producto de la tierra, tenía que pagar 20% más de su valor real. Obviamente dinero no era lo que Dios quería. Además, con respecto a los animales, el décimo que pasase bajo la vara sería diezmado. Un hombre con menos de 10 animales no tenía que diezmar, ya que la ley estipula que los más pobres no tenían que diezmar de sus productos, porque Dios es justo.
Note también que no se podía redimir los animales, es decir, dar dinero en vez del animal. Más interesante aún, cuando buscamos en toda la Biblia lo que se trata del diezmo de la ley, encontramos que únicamente los propietarios de la tierra y de los animales tenían que diezmar. Sus sirvientes, trabajadores y esclavos que trabajaban en esas tierras no diezmaban, pues el producto no les pertenecía a ellos. Cristo, por ejemplo, nuestro Señor Jesús, no podía diezmar, no podía ser un diezmador porque Jesús era carpintero. Y sus apóstoles tampoco podían diezmar porque eran pescadores. Tampoco Jesucristo podía recibir diezmo porque no era levita, en realidad era judío. Hermanos, ponga usted un pollo muerto, o un mulo de cerdo, o carne de vaca, en el plato de los diezmos el próximo domingo en su iglesia, y vea si su pastor está interesado en que se cumpla la ley, o si en verdad está interesado en su dinero. Haga la prueba, ponga un racimo de plátano, o fruta, o naranja, o limón, y vea si su pastor lo que quiere es cumplir la ley o lo que quiere es su dinero. O sea, en vez de entregarle a esos pastores iglesieros dinero, usted pone en el altar de la iglesia un saco de víveres, de plátanos, de coco. Ya que haciendo eso, en verdad, usted está cumpliendo con el diezmo levítico de la ley, de la Biblia. Siempre y cuando usted sea un próspero agricultor, claro está. Podemos también añadir otro texto al tema. En Deuteronomio 14, verso 22 al 29 dice: indefectiblemente diezmará cada año. Oigan bien, este texto es claro y solemne. Dice cada año, no cada semana, ni cada mes, ni cada quincena, sino solamente una vez al año. Y el otro diezmo que se describe en Deuteronomio 14 se daba cada 3 años. Entonces las iglesias evangélicas y legalistas que sostienen la práctica del diezmo no están de acuerdo con lo que dice aquí, pues ellos piden diezmo a sus feligreses cada vez que estos cobran su sueldo, ya sea semanal, quincenal o mensual, lo cual demuestra sin ninguna duda que esa imposición del diezmo iglesiero que hacen los falsos pastores y falsos apóstoles del medio evangélico es simplemente una perversión y manipulación para despojar a los ingenuos cristianos de su dinero y de sus bienes, para de ese modo poder sostener un sistema iglesiero que no tiene absolutamente nada que ver con la iglesia de Jesucristo, con esa iglesia que Jesús y sus apóstoles fundaron en el siglo I, ya que los verdaderos apóstoles de Jesucristo jamás le impusieron o le cobraron diezmo de dinero a los cristianos supuestamente para sostener la obra del evangelio, como fácilmente aseguran los pastores iglesieros modernos. Esos falsos pastores que aplican la ley simplemente son unos embusteros vividores que rechazan el sacrificio de Jesús, tal y como lo dice el apóstol Pablo en Gálatas 2:21. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuera la justicia, entonces por demás murió Cristo. De acuerdo a Deuteronomio 12 y 14, el segundo diezmo religioso, llamado el diezmo de la fiesta, era consumido por los adoradores en las calles de Jerusalén durante las 3 fiestas anuales que se describen en Deuteronomio 12, versos 1 al 19. Es decir, todo israelita podía tomar de ese diezmo y usarlo en la fiesta y consumirlo con sus familiares. Y de acuerdo a Deuteronomio 14 y 26, un tercer diezmo llamado el diezmo para los pobres se guardaba en los hogares cada tercer año, para alimentar a los pobres, para sostener a los huérfanos, las viudas y los extranjeros. Lo pueden leer, repito, en Deuteronomio 14. A lo cual preguntamos, ¿cuándo en las iglesias evangélicas se ha recolectado diezmo para ayudar y darle de comer a los pobres? ¿Cuándo en las megas iglesias evangélicas se ha recolectado algún diezmo para sostener a los huérfanos, las viudas y los extranjeros? ¿Cuándo? Según la ley, el israelita tenía todo el derecho de tomar del diezmo, y según Deuteronomio 14, verso 16, podía comprar incluso vino y sidra para disfrutar de las fiestas anuales. Y yo pregunto, ¿se le permite esto a los creyentes en las iglesias evangélicas? Aquellos pastores o apóstoles del ministerio de la avaricia que aplican la ley del diezmo deberían también permitir
que sus ovejas coman del diezmo y que también de ese mismo diezmo tomen vino y sidra y se alegren con su familia. Entonces, hermanos, para ir terminando esta parte, según la ley de Moisés, los pobres no tenían obligación alguna de diezmar, ni tampoco se diezmaba de los resultados de la mano de obra del trabajador, artesano o por habilidad alguna. Solamente los agricultores y ganaderos recogían el diezmo de lo que Dios producía en la tierra. Jesús era un carpintero, repito, Pablo era un fabricante de tiendas y Pedro era un pescador. Ninguna de esas labores los calificaba para diezmar, porque no cosechaban de la tierra ni cuidaban del ganado para subsistir. Además de que el diezmo bíblico jamás fue dinero, sino que era producto del campo. Por lo cual, hermanos, para que ustedes se fijen que en las iglesias modernas todos tienen que diezmar. No importa que usted sea pobre. Cuando aquí en la ley de Moisés se dice bien claro que los pobres no tenían que diezmar. Es al revés. Los pobres de Israel eran sostenidos con el diezmo. Se sostenía al levita, al sacerdocio levítico y al sumo sacerdote, y también al huérfano, a la viuda y a los extranjeros pobres. Pero en las iglesias modernas al revés. Ahí se despoja, hasta el más pobre tiene que diezmar, porque le meten a la cabeza que si usted no diezma nunca va a prosperar y nunca Dios lo va a bendecir, porque usted es un ladronazo que le está robando a Dios si no diezma. Esa es la teología asquerosa y mentirosa que se usa en los modernos sistemas evangélicos. ¿Y en qué ellos se apoyan? Se apoyan en Malaquías 3:10. 3:10, que es lo que vamos ahora a analizar. Muy bien, hermanos, antes de entrar al Nuevo Testamento, estudiaremos brevemente los versos bíblicos que hablan del diezmo en el libro de Malaquías, ya que estos pasajes bíblicos son los más usados por aquellos ministros del sistema evangélico a la hora de presionar a los creyentes a diezmar bajo amenazas de maldición y acusación de robarle a Dios. Además, fíjense bien que muchos ministerios, yo digo que todos los ministerios evangélicos usan la teoría de que ellos no hablan del diezmo por asuntos de la ley de Moisés, que solamente hablan del diezmo que es por fe, como el de Abraham, por ejemplo, y que el diezmo que ellos hablan no es por la ley. Sin embargo, es una contradicción, porque el libro de Malaquías, en todo lo que dice, está fundamentado precisamente en la ley de Moisés. Y ahí comenzamos a vislumbrar la manipulación de estos concilios evangélicos, porque el libro de Malaquías está, repito, fundamentado en la ley de Moisés, y lo vamos a demostrar. Malaquías 3, verso 8 al 11 dice: ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros le habéis robado. Y dijisteis: ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrenda. Malditos sois con maldición la nación toda. Subraye eso, la nación toda me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa. Subraye esto también: el alfolí, y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Yahvé de los ejércitos, si no os abriré la ventana de los cielos y derramaré sobre vosotros bendiciones que sobre y abunden. Reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Yahvé de los ejércitos. Muy bien, hermanos, le hago la siguiente pregunta. ¿Cuántas veces, si usted ha ido a alguna iglesia pentecostal evangélica, cuántas veces usted ha escuchado este pasaje bíblico en boca de los pastores o apóstoles o ungidos o profetas de ese medio evangélico pentecostal? Cómo ellos lo pronuncian para hacer sentir culpable a los cristianos cuando no apoyan el diezmo. Usando ese pasaje, los apóstoles y pastores del medio evangélico acusan con gran vehemencia a los miembros de sus congregaciones, diciéndoles que si no entregan el diezmo monetario del sueldo, entonces son unos malditos
y ladrones que roban a Dios. Incluso esos dirigentes iglesieros no aceptan a nadie que no diezme en posición de liderazgo en sus iglesias, ya que ellos dicen no podemos tener como líder a alguien que le está robando a Dios. Por lo tanto, a los que no diezman no se les permite predicar ni pertenecer a ningún ministerio o grupo importante dentro de esas congregaciones legalistas. El que no diezma jamás va a pertenecer al anillo de gentes que rodea al pastor, o sea, al anillo de confianza. Y esa persona que no diezma es mirado como un bicho raro por aquellos que sí cumplen fielmente con esa ley religiosa del diezmo monetario impuesta en esos concilios evangélicos. Hermano, se lo digo por experiencia porque yo fui evangélico pentecostal por más de 11 años. Pero debemos preguntarnos, ¿en realidad esos pasajes de Malaquías que acabamos de leer están dirigidos a la iglesia de Jesucristo, fundada en el Nuevo Pacto, en el Nuevo Testamento? Para saber a quién es que se está refiriendo esos pasajes, solo basta leer el contexto de todo el mensaje de Malaquías y nos vamos a dar cuenta que todas esas advertencias en realidad no están dirigidas a la iglesia fundada en el pacto de la gracia. Todo lo contrario, esas advertencias están dirigidas exclusivamente a los líderes avarientos del antiguo Israel, los cuales estaban sujetos a la ley de Moisés y se estaban robando los diezmos. Para demostrarle esto, vamos a leer en primer lugar el siguiente pasaje en la versión Reina Valera 1960. Dice Malaquías 3, verso 6. Dice: yo el Señor no cambio. Por eso ustedes, descendientes de Jacob, no han sido exterminados. Desde la época de sus antepasados se han apartado de mis preceptos y no los han guardado, o sea, la ley de Moisés. Vuélvanse a mí y yo me volveré a ustedes, dice el Señor Todopoderoso. Ahora vamos a leer ese mismo pasaje en la versión lenguaje actual. Dice Malaquías 3, verso 6. Óiganme, israelitas, si ustedes no han sido destruidos es porque yo, el Señor Todopoderoso, yo soy el Señor Todopoderoso y mi amor no cambia. En cambio, ustedes, desde los días de sus antepasados, siempre han desobedecido mis mandamientos, o sea, la ley de Moisés. Pero si ustedes se arrepienten y vuelven a mí, yo también me volveré a ustedes. Yo soy el Dios Todopoderoso y les aseguro que así lo haré. Entonces, todo el contexto de Malaquías capítulo 3 no es para la iglesia, entiéndanlo de una buena vez. No es para la iglesia del nuevo pacto en la gracia. Esos versículos afirman que esas palabras eran para los hijos de Jacob, es decir, para los israelitas, no para la iglesia de Jesucristo. Por lo tanto, no se aplique usted lo que fue dicho a otras personas y en otra administración espiritual. Dese cuenta que los pasajes de Malaquías están dirigidos exclusivamente al pueblo de Israel, específicamente a sus líderes, los cuales están sujetos a la ley de Moisés, nunca a la iglesia de Jesucristo. Por lo tanto, aquellos falsos pastores y falsos ministros del sistema evangélico moderno que acusan de malditos y ladrones a los cristianos que no diezman, usando esos pasajes de Malaquías capítulo 3, simplemente son unos mentirosos manipuladores que no tienen escrúpulos, queriendo infundir en el pueblo cristiano un espíritu de temor. De este modo, el pueblo ignorante y supersticioso, para evitar las supuestas maldiciones de Dios o el ataque del supuesto devorador, dan todo lo que tienen a aquellos manipuladores con sobrenombre de pastores, apóstoles y ungidos. Y yo pregunto, ¿existe mayor blasfemia que llamar maldito y ladrón a la iglesia por la cual nuestro Señor Jesucristo dio su vida? Hermanos, y pensar que esto lo hacen simplemente para poder apoyar una doctrina absurda, antibíblica del diezmo monetario, y así esclavizar a los cristianos y mantenerlos sumergidos en el miedo,
en el temor de un Dios trino que te va a maldecir si tú no le entregas tu dinero a ellos y a sus ministerios. Por ejemplo, hace unos días me topé en YouTube con un video de una muchacha pentecostal de apellido Zambrano. Bueno, ella se llama Angélica Zambrano. Ella asegura que junto a Jesús visitó el infierno. Oigan la fábula de esa tipa. Ella visitó el infierno, porque ella dice que murió por un leve tiempo, murió y fue con Jesucristo al infierno, donde vio los suplicios de los condenados. Había diferentes grados de tormentos dependiendo del mal que ellos hicieran en la tierra. Y oh, sorpresa, ella narra que allí en el infierno habían cristianos que habían caído en el infierno por no diezmar. Hermanos, la verdad que da asco el grado de perversión en la que se encuentran estos evangélicos. A lo cual preguntamos, ¿hasta dónde van a llegar con este engaño del diablo estos iglesieros? ¿Hasta dónde que van a llegar? Porque tanto el infierno de tormentos eternos como el diezmo monetario que se cobran los evangélicos, ambos son doctrinas de demonios. Bíblicamente hablando, los verdaderos malditos y ladrones son todos aquellos que vestidos, disfrazados de ministro de Jesucristo, mienten a la iglesia y falsifican las doctrinas cristianas, falsifican las doctrinas de las Sagradas Escrituras. A esto les espera la destrucción eterna, como dice Judas 2. Ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Esos mentirosos dicen que aquel que no diezma dinero es visitado por un supuesto demonio llamado el devorador, lo cual es falso. En realidad, el devorador es la plaga de langosta que muchas veces asola en Medio Oriente destruyendo los cultivos. De este modo, Dios le está dando una advertencia a esos líderes israelitas, hijos de Jacob, ya que ellos estaban robando el producto que los hijos de Israel entregaban para el sostenimiento del sacerdocio levítico, el cual también amparaba al extranjero, a los huérfanos y a las viudas. Y es por esto que el pasaje dice: traed todos los diezmos y ofrendas al alfolí. Muchos falsos maestros enseñan que el alfolí es la iglesia, o es el canasto, o el plato, o el cubo, donde se recogen los diezmos y las ofrendas en las congregaciones de los concilios evangélicos. Pero en realidad nada tiene que ver. Eso es otra mentira. El alfolí bíblico es un granero, un almacén donde los levitas guardaban el diezmo, es decir, los productos del campo que los terratenientes y ganaderos de Israel entregaban para el sostenimiento del sacerdocio levítico y para los pobres del pueblo. Entonces, el diezmo bíblico no era dinero, seguía siendo siempre de alimento, producto del campo, tal como ya lo demostramos en el capítulo pasado. Es por esto que en Malaquías pues se dice: haya alimento en mi casa, porque Dios estaba siempre enfocado en eso. El diezmo era agrícola y de animales para sostener el sacerdocio levítico, a los huérfanos, a las viudas y a los extranjeros. Por lo tanto, el enfoque del diezmo era agrícola, repito, y ganadero, por todas partes del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento también. Era comida para el levita, comida para el forastero, comida para la viuda, comida para los huérfanos. Y Dios no cambia de tema en Malaquías. El tema es todavía alimento en mi casa. O sea, es muy triste que los pastores de las iglesias evangélicas al parecer no se dan cuenta, o mejor dicho, no quieren que sus feligreses sepan que la iglesia del siglo I no estaba preocupada por las túnicas del coro, no estaba preocupada por los asientos, por el piano, por los fondos de jubilación de los pastores o retiros, nuevas alfombras, aire acondicionado, etc. En la iglesia del siglo I no había ninguna de esas cosas. De hecho, no querían nada de eso. Los pastores, quienes tanto se interesan en el 10% del dinero, en realidad están construyendo sus propios reinos que comúnmente requieren mucho dinero.
Jesús, al contrario, está construyendo su iglesia de una manera completamente diferente. Y Él no necesita sillas alfombradas, vidrios de colores, ni campanarios para conseguir que el trabajo del evangelio sea hecho. El apóstol Pedro, por ejemplo, no tenía ni plata ni oro. Sin embargo, fueron muchos, miles y hasta millones de personas que escucharon su predicación. El apóstol Pablo vivía en persecución, en azotes y cárceles. Sin embargo, había logrado que en toda Europa antigua conocieran las buenas nuevas del evangelio. Los primeros cristianos jamás obligaron a nadie a diezmar de su sueldo, ya que esa ley no se conocía entre ellos. En realidad, el Nuevo Testamento, sobre todo Primera y Segunda de los Corintios, y los ejemplos que encontramos en Hechos de los Apóstoles, solo se enseña a los verdaderos cristianos a ofrendar con entera libertad, de acuerdo a cómo haya prosperado, no por imposición de ningún concilio o pastor, ya que Dios ama al dador alegre. Y esas ofrendas voluntarias no eran para mantener un templo de piedras ni para sostener un grupo eclesiástico. Todo lo contrario, se usaba para suplir las necesidades de los santos, los cristianos que estén pasando por momentos de necesidad, como vamos a demostrar más adelante. Los falsantes dirigentes conciliares del medio evangélico aseguran a sus seguidores que el fiel diezmador, supuestamente Dios lo bendice abriéndoles la ventana de los cielos y derramando bendición hasta que sobreabunden. Sin embargo, la mayoría sigue en pobreza, porque el diezmo no es la respuesta mágica que debe sustituir la educación, la determinación y el arduo trabajo. Es por eso que el apóstol Pablo dice: el que no trabaje, que no coma. Y esta orden del apóstol Pablo no es solamente para los miembros de la iglesia, sino también para los líderes. El que no trabaje, que no coma. El apóstol Pablo era líder de la iglesia, un verdadero apóstol. Y sin embargo, él trabajaba fabricando tiendas para mantenerse él y los que andaban con él. Si Malaquías 3:10 de veras funcionara para los cristianos del nuevo pacto, entonces los millones de cristianos pobres que pagan diezmo ya hubieran escapado de la pobreza y ya sería el grupo más adinerado del mundo en vez de seguir siendo el grupo más pobre. No hay prueba alguna que la mayoría de gente pobre que paga el diezmo jamás reciba bendición financiera, sencillamente porque paga el diezmo. La bendición del pacto antiguo no son las bendiciones del nuevo pacto, según se lee en Hebreos 7, verso 18. Ahora hay que reconocer algo que está a la vista. Simplemente los únicos que prosperan financieramente con los diezmos son los ministros avarientos y ladrones que los reciben, y han logrado levantar verdaderos imperios explotando a los ingenuos cristianos que no escudriñan las escrituras. Ellos actúan como una verdadera organización mafiosa, donde la mentira, la extorsión y el fraude son sus principales aliados. En pocas palabras, son adoradores del dios Mamón, el dios dinero, mientras el pueblo ignorante sigue con esa pesada carga de ley sin poder ver ningún resultado de beneficio. Son simplemente ciegos esclavos de esa camada de lobos rapaces. Entonces tenemos que el mandamiento de Malaquías 3:10 fue dirigido directamente y exclusivamente al pueblo de Israel. Añade al tiempo del Antiguo Testamento, cuando la ley de Moisés estaba en vigor para ellos y sigue en vigor para ellos, pero no para la iglesia. Incorporarlo al Nuevo Testamento y adaptarlo a la iglesia sin presentar evidencias bíblicas que justifique semejante acción ha de catalogarse como hermenéutica defectuosa, irresponsable e inexcusable. Malaquías era un profeta de la ley, y Jesús dice que la ley y los profetas duraron hasta Juan. Mateo 11, verso 13. Muy bien, ahora vamos a entrar al Nuevo Testamento y ver cómo funciona el asunto del diezmo en el Nuevo Testamento, porque también en el Nuevo Testamento hay varios pasajes bíblicos que los falsos maestros toman, los retuercen para aplicarlo a la iglesia y decir: miren, tienen que diezmar dinero. Pues les voy a demostrar, hermanos, que en el Nuevo Testamento jamás se aplica el diezmo monetario a los cristianos. Y vamos a comenzar con Jesucristo y el diezmo.
Entonces vamos a iniciar el tema en el Nuevo Testamento con las siguientes preguntas. ¿Diezmó Jesucristo entregándole a los sacerdotes del templo el 10% de su sueldo? ¿Pidió el Señor Jesucristo diezmo a sus seguidores? ¿Dijo alguna vez el Señor Jesucristo que el cristiano que no diezma es un maldito ladrón que le está robando a Dios? En alguna parte de los evangelios se encuentra nuestro Señor Jesucristo tomando pasajes de la ley de Moisés o de parte del Antiguo Testamento para obligar a los cristianos a diezmar dinero de su sueldo. Hermanos, si examinamos a fondo los 4 evangelios, en ninguna parte encontramos a nuestro Señor Jesucristo pagando diezmo para el sostenimiento del sacerdocio levítico en el templo. Mucho menos, jamás vamos a encontrar a nuestro Señor Jesucristo cobrándole diezmos a sus seguidores para sostener su ministerio. Nuestro Señor Jesucristo, en primer lugar, no pudo haber diezmado porque no era agricultor o ganadero, los cuales según la ley eran los únicos que estaban obligados a diezmar, según se lee en Levítico 27, verso 30 al 32. Jesús bíblicamente era carpintero. Tampoco nuestro Señor Jesucristo podía recibir diezmo de sus seguidores porque Jesús no era levita. Nuestro Señor Jesucristo era judío y sus apóstoles no recibían, sus apóstoles no diezmaban ni recibían diezmo porque eran pescadores. Sin duda alguna, el Señor Jesucristo nunca quebrantaría el orden de Dios como hacen los ministros actuales de las iglesias evangélicas, tomando el lugar de los levitas y recibiendo un falso diezmo monetario sacado del sueldo de los miembros de sus iglesias conciliares. Mucho menos nuestro Señor Jesucristo jamás. Lo vamos a ver tomando los pasajes de Malaquías 3:10 para amenazar y decirle malditos y ladrones a aquellos que no le entregaban diezmos, ya que dicho pasaje no es aplicable a la iglesia del Nuevo Pacto, sino que estaba dirigido a los líderes israelitas que estaban sujetos a la ley de Moisés. En el tiempo en que se escribió los evangelios o el Nuevo Testamento o la historia de Jesús, los levitas y sacerdotes oficiaban en el templo de Jerusalén y el diezmo seguía siendo lo que siempre ha sido, producto del campo y animales. Nunca fue dinero, según se lee en Levítico 27, versos 30 al 32. Por lo tanto, solo los terratenientes y los criadores de ganado eran los únicos que podían llevar diezmos al templo, según está estipulado en la ley. Los maestros iglesianos actuales, aquellos que gobiernan el sistema evangélico, siempre toman las palabras de Jesús, de nuestro Señor, registradas en Lucas 11, verso 42 y en Mateo 23, 23. Evidentemente, ambos pasajes dicen lo mismo, para decir que Jesucristo apoyaba el diezmo monetario o para asegurar que Jesucristo le ordena a la iglesia a cumplir con la ley del diezmo. Vamos a leer el pasaje y usted mismo se ha de dar cuenta que esas palabras estaban dirigidas exclusivamente a los fariseos, los que están sujetos a la ley de Moisés, y no a los seguidores de Cristo. Lucas 11:42 dice: mas hay de vosotros, fariseos, que diezmáis la menta, la ruda y toda hortaliza, y pasáis por alto la justicia y el amor de Dios. Esto era necesario hacer sin dejar de ser aquello. Tomando este pasaje bíblico que acabamos de leer, es que los pastores iglesieros pues quieren decir que Jesucristo andaba predicando que la iglesia tiene que diezmar. Sin embargo, si ustedes notan, analizan bien el pasaje, Jesús no dice eso por ninguna parte. Es al revés. Jesús está reprochando la mala conducta de los fariseos y rabinos que estaban sujetos a la ley. Y lo primero que le dice Jesús es la verdad sobre el diezmo, que ellos diezman la menta, la ruda y toda hortaliza. O sea, en el tiempo de Jesús el diezmo continuaba siendo agrícola. El Señor Jesús no mencionó dinero por ningún lugar. Por tanto, no se puede comparar lo que Jesús dice aquí con el diezmo iglesiero monetario que se cobran en las iglesias evangélicas.
Entonces Jesús se está refiriendo exclusivamente a los fariseos. Ay de vosotros fariseos, dijo Jesús. Él no dijo, ay de vosotros iglesia, ay de vosotros cristianos, porque ustedes deben de diezmar. Jesús no dijo eso. Jesús no dijo eso en ninguna parte del Nuevo Testamento. Entonces, ¿cómo es que estos iglesieros modernos quieren retorcer las palabras del mismo Señor? Además de esto, Jesús nunca, jamás mantuvo su ministerio a base de diezmos, sino a base de ofrendas voluntarias. Y eso está ahí registrado en Lucas capítulo 8, verso 3, donde dice que Juana, la mujer de Cusa, administrador de Herodes, Susana y otras muchas personas más le servían con sus bienes. O sea, esas personas ofrendaban al ministerio de Jesús de forma voluntaria. No es tampoco que Jesús andaba pidiéndole dinero a nadie. Es que no hay texto que lo diga. Ni texto que diga, mucho menos que Jesús andaba cobrando diezmo. Porque Jesús es judío. Jesús no era levita. Y nuestro Señor no iba a quebrantar lo que Dios mismo había dispuesto para el pacto del Antiguo Testamento. Entonces, cuando estos pastores modernos toman estos pasajes para decir que Jesús estaba pidiendo diezmo, simplemente están mintiendo. Los fariseos no diezmaban la pesca, las gemas, los tejidos o el dinero, pero sí diezmaban hasta las más pequeñas de las semillas, ya que eso era lo que ordenaba la ley. Con todo y ser los fariseos buenos diezmadores, la palabra de Jesús a ellos es de ay de vosotros hipócritas. Él no los felicitó por ser buenos diezmadores, pero sí les reprochó que tuvieran una fachada hipócrita de religiosidad, de santurronería, cumpliendo la ley estrictamente como esa ley del diezmo, pero descuidando lo más importante de la misma ley, que era hacer justicia y amar al prójimo. Bien, hermanos, recuerden que yo estoy pasando muchas páginas de este estudio para no leerlo porque es muy extenso. Entonces sartando, tratando de resumir lo más que yo puedo los pasajes, por eso muchas veces corto de repente. Entonces les repito, hermanos, al final del estudio, cuando yo termine de hacer la lectura, voy a dejar el enlace del libro completo para que ustedes lo descarguen y lo analicen por ustedes mismos. Entonces vamos a entrar ahora al tema de las ofrendas voluntarias, que es lo que sí se enseña en el Nuevo Testamento para los cristianos, ofrendar con entera libertad. Porque evidentemente el diezmo monetario que aplican los evangélicos pentecostales en sus iglesias es un total fraude. Entonces vamos a entrar ahora al tema de las ofrendas voluntarias. Muy bien, hay varios capítulos en este libro que habla sobre las ofrendas voluntarias, pero me voy a enfocar en el capítulo número 8. Ya el resto de esos capítulos lo leerá ustedes mismos cuando descarguen el libro. El capítulo 8 lleva por título El apóstol Pablo y la administración de la iglesia. Y comienzo a leer. Los ejemplos más destacados y poderosos que encontramos en la Biblia de cómo se debe levantar y administrar la iglesia lo encontramos en la vida y ministerio del apóstol Pablo. De todos los escritores del Nuevo Testamento, sin duda, Pablo habría sido el más capacitado para usar pasajes del Antiguo Testamento y conseguir que la gente le diera diezmos y primicias para mantener sus gastos personales y el de su ministerio, ya que el apóstol Pablo había sido un asiduo estudiante de la ley judía y estaba bastante familiarizado con la élite farisea. Recordemos que Jesucristo acusó públicamente a los fariseos y sacerdotes del templo llamándolos ávaros, ya que estos habían convertido el templo en una cueva de ladrones. Es decir, estaban usando la casa de Dios para exprimirle el dinero a las personas. Pero Pablo nunca citó ni un solo pasaje del Antiguo Testamento para hacer que los cristianos le dieran diezmos monetarios, como acostumbran a hacer los modernos líderes evangélicos, los cuales siempre viven rebuscando versículos del Antiguo Testamento, sobre todo pasajes de la ley de Moisés o del libro de Malaquías o de la historia de Abraham, para poder justificar la cobradera de diezmo de dinero del sueldo de sus feligreses que tienen los dirigentes de las iglesias modernas supuestamente cristianas.
Seguramente el apóstol Pablo pudo también manipular la situación para exigir diezmo, porque el templo de Jerusalén y su sistema de sacrificios estaba todavía vigente durante su vida. Pero Pablo sabía que solo los levitas podían recibir los diezmos según estaba estipulado por la ley. Muchos de sus primeros conversos que seguían a Pablo eran judíos. Seguramente si Pablo hubiera tenido derecho para recibir diezmos, ellos se los habrían dado, pero no era legal, ya que Pablo no era levita. En realidad Pablo era de la tribu de Benjamín, por eso no podía recibir diezmo, porque solamente los levitas podían recibir diezmo según la ley. Además, el diezmo descrito en las páginas de la Biblia nunca fue dinero. En el tiempo en que se escribió el Nuevo Testamento, los levitas y sacerdotes oficiaban en el templo de Jerusalén y el diezmo seguía siendo lo que siempre ha sido, producto del campo y animales. Nunca fue dinero, según se lee en Levítico 27, versos 30 al 32. Por lo tanto, solo los terratenientes y los criadores de ganado eran los únicos que podían dar diezmos al templo, según estaba estipulado por la ley. Y esos productos del campo diezmados eran usados solamente para el sostenimiento de los levitas, para ayudar a los huérfanos, las viudas y los extranjeros. Evidentemente el apóstol Pablo podía tomar a esos levitas, sacerdotes que se estaban convirtiendo a Jesús a través del ministerio de Pablo, y hacerlos tesoreros del ministerio de Pablo. Y a través de ese ministerio Pablo cobrar diezmos. Pero que Pablo sabía, Pablo no hizo nada de eso porque Pablo sabía que entonces estaba infringiendo la ley, ya que la ley estipula que el diezmo recibido era simplemente producto del campo para sostener el ministerio del templo, que se manejaba según la ley de Moisés, y para sostener al huérfano, la viuda y los extranjeros, no para sostener el ministerio cristiano, ya que el ministerio cristiano se ministraba de otra manera muy, pero muy diferente. Pablo era un gran conocedor de la ley, o sea que también pudo atacar a la iglesia con versículos como el de Malaquías 3:10, pero nunca lo hizo porque él sabía que la iglesia no estaba sujeta a la ley de Moisés. Entonces Pablo nunca manipuló la situación para sacar diezmo de dinero, como hacen los dirigentes actuales de las iglesias apóstatas evangélicas pentecostales. Ahora tengamos pendiente esto: cuando Pablo citó el Antiguo Testamento para justificar ayuda financiera, citó Deuteronomio 25, verso 4, donde dice: no pondrás bozar al buey que trilla. Eso Pablo lo dijo en 1 Corintios 9, verso 9. Y lo citó nuevamente en Timoteo 5, verso 17 al 18, donde dice: los ancianos que dirigen sean tenidos por digno de doble honor, específicamente de los que trabajan arduamente en la palabra y la enseñanza, porque la escritura dice: no pondrás bozar al buey que trilla. Cuando Pablo habla de doble honor, simplemente se estaba refiriendo a una ayuda financiera que el apóstol aconsejaba le cedieran a los ancianos, oígase bien, los ancianos dedicados de por vida a la enseñanza de las escrituras en la iglesia. Todo esto es muy diferente al diezmo iglesiero de la actualidad, el cual es exigido por ley, por obligación, por todos aquellos que en este tiempo se autotitulan ungidos que gobiernan el sistema evangélico. Vemos también que Pablo defendía el derecho de aquellos hombres que eran mayores de edad o ancianos y que estaban dedicados a tiempo completo a la obra del Señor en la enseñanza de las Escrituras. Pablo aconsejaba a la iglesia que debían sostener a esas personas y les dieran doble honor, es decir, mantenimiento económico a través de las ofrendas voluntarias. Estas personas eran ancianos de verdad, mayores de edad. No eran hombres o mujeres jóvenes. Eso eran ancianos y ya no podían trabajar y habían dedicado el resto de su vida a la obra del evangelio. O sea, esto es muy diferente a lo que vemos en las iglesias modernas, donde a hombres jóvenes se le da el título de anciano como si eso fuera un título. Y eso es ridículo. Es que anciano no es un título. Cuando el apóstol Pablo hablaba de ayudar económicamente a los ancianos, hermanos, estaba hablando de personas mayores de edad.
que estaban de por vida, pues ya dedicados a la obra del evangelio, y eran obispos y pastores, muchos de esos ancianos. Entonces, bíblicamente hablando, Pablo enseña que solamente los evangelistas, por ejemplo, aquellos que andan de lugar en lugar predicando el evangelio, y los ancianos mayores de edad que ya no pueden trabajar y que estaban dedicados de por vida al ministerio y la enseñanza de las Escrituras, eran los únicos que tenían el derecho de recibir sustento de la obra, o sea, sustento de las ofrendas voluntarias de los creyentes. Todos los demás tenían que trabajar, no importa el título que tuvieran dentro de la iglesia, ya que el apóstol Pablo enseña diciendo: el que no trabaje, que no coma. Y el mismo apóstol Pablo tenía el papel de evangelista y de apóstol y de pastor, pero también de evangelista, ya que el apóstol Pablo viajaba de lugar en lugar predicando el evangelio de la gracia, y en varias ocasiones recibió las ofrendas voluntarias que con amor los hermanos le entregaban. Pero también Pablo trabajaba fabricando tiendas para ganarse sustento. Esto quiere decir que cuando un evangelista permanece demasiado tiempo en un lugar, no debe convertirse en una carga para la iglesia, sino que debe ponerse a trabajar hasta el día que se marche. Ahora, si el evangelista va de paso, pues la iglesia tiene que ayudarlo económicamente. Varias veces el apóstol Pablo rechazó que lo mantuvieran, pues decía por no poner obstáculo al evangelio de Cristo, y prefería trabajar con sus propias manos. Pero también vemos que en otras ocasiones recibía las ofrendas que le enviaban los creyentes para su sostenimiento, y las recibía con mucha acción de gracia. Por ejemplo, en Filipenses 4, verso 18, dice el apóstol Pablo: pero todo lo he recibido y tengo en abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que me enviaste, olor fragante, sacrificio acepto, agradable al Señor. Al principio del trabajo misionero de Pablo, él proveyó para sí mismo con su habilidad de fabricar tienda. Él decía: vosotros sabéis que estas manos proveyeron para mis necesidades y para aquellos que estaban conmigo. En todo os he demostrado que trabajando así es necesario apoyar a los débiles y tener presente las palabras de Jesús, que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Léalo en Hechos 20, verso 34 al 35. El apóstol Pablo nunca le dijo a los cristianos que tenían que pactar dinero con Dios o hacer voto de dinero con Dios, entregándole dinero a algún líder de la iglesia para recibir luego la bendición de Dios. Todo lo contrario. Cuando el apóstol Pablo les pedía ayuda financiera a los creyentes, era para suplir las necesidades de otros cristianos. Humildemente, el apóstol Pablo le decía lo siguiente en 2 de Corintios 9, verso 5. Dice el apóstol: no hablo como quien manda. Oigan bien, no hablo como quien manda, como si fuera obligado, como una orden mía, sino para poner a prueba por medio de la diligencia de otro también la sinceridad de vuestro amor. Eso está en 2 de Corintios 8:8. También decía el apóstol Pablo: por tanto, tuve por necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero a vosotros y preparasen primero vuestra generosidad antes prometida, para que esté lista como de generosidad y no como de exigencia nuestra. 2 de Corintios 9:5. Fíjense bien que el apóstol Pablo no exigía obligatoriamente la ofrenda. No. Era un asunto de generosidad para ayudar a otros cristianos. No era una exigencia obligatoria, como que si usted no da su ofrenda, usted es un maldito. Pues no, para nada. Por eso en 2 de Corintios 9, verso 7, el apóstol Pablo dice: cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Oigan esto, hermanos. Qué precioso este versículo. Cada uno dé como propuso en su corazón. Usted es libre de dar como usted se propuso, pero no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre, hermanos. O sea, es un asunto que nace del corazón, que es agradecido a Dios y que quiere ayudar al prójimo. Entonces, de ninguna manera usted lo va a hacer con tristeza, ni porque haya una ley que te maldiga a ti si tú no ofrendas o si tú no diezmas. No, en el Nuevo Testamento no se usa eso, sino que usted ofrenda con entera libertad, como propuso usted en su corazón. Y seguro que usted lo va a hacer bien, porque usted sabe que Dios ama al dador alegre.
Bueno, hermanos, queda un último capítulo que leer, pero como ya yo lo he parafraseado en los comentarios anteriores, pues no voy a leer todo esto porque es muy extenso. El capítulo se titula Surgimiento del diezmo iglesiero monetario y se explica en toda esta parte históricamente hablando, porque son datos históricos que si ustedes quieren, luego que ustedes comiencen a comentar más tardecito, pues yo le puedo leer esto en especial. Porque aquí están los datos históricos que demuestran cómo el diezmo monetario fue introducido por hombres avarientos en la cristiandad apóstata. En primer lugar, surgió a través del catolicismo romano y luego se consolidó en las iglesias protestantes. No que las iglesias protestantes al principio hacían esto, sino que luego también fue infiltrada por esta doctrina de demonios, del diezmo monetario. Pero esta parte, si ustedes gustan, se lo voy a leer más tarde, hermanos, porque quiero ya abrir el chat para que ustedes entonces comiencen a dar sus opiniones o sus preguntas. Entonces repito, este último capítulo de cómo el diezmo monetario falso y antibíblico entró dentro de la cristiandad apóstata para sostener una cristiandad gobernada por lobos rapaces, por engañadores y ladrones de la fe, ladrones en los púlpitos. ¿Cómo entró esto en la iglesia? Pues eso se trata este último capítulo. Entonces esto, repito, se lo voy a leer, hermanos, pues más tarde cuando ya ustedes pues hayan comentado, cuando ustedes hagan sus preguntas y bueno, cuando comience la tertulia entre los hermanos. Pues paso las palabras, hermanos, y aquí abro el chat. Entonces, mis amados, abramos los ojos. Óigame, eso que el hermano Alexander él ha dicho por aquí. Óigame, a eso no hay que quitarle ni ponerle, hermano. Es que se ha demostrado con las escrituras, óigame bien, que ese es un estudio fiel, fidedigno, hermano. Déjeme decirle. Óigame, eso es una cosa que óigame, hermano, óigame. Ahí podemos nosotros darnos cuenta que un estudio genuino, así como ese, usted no lo va a escuchar en ninguna iglesia, porque es que a ellos no les conviene, no se van a meter el cuchillo ellos mismos. Entonces el diablo va a seguir manipulando y ustedes verán, ahora es que esos pastores se van a ver predicando por las redes sociales, porque las iglesias las van a cerrar nuevamente. Ya yo recibí la noticia, un pastor amigo mío que vive en Estados Unidos me lo dijo, tenemos 2 días hablando del mismo tema, que están cerrando todo a nivel mundial, van a cerrar todas las iglesias, van a cerrar los aeropuertos, ahora viene más fuerte el coronavirus, o entre comillas, ¿verdad? Viene, según yo he escuchado, 4 veces más fuerte, mata más rápido y de todo más rápido, dicen ellos, manipulando, o manipulativamente se puede decir, ¿verdad? Sí, bueno, a lo mejor yo no me sé la palabra, pero usted entiende lo que yo le digo, pero se lo digo, hermano. Ustedes verán cómo es que la manipulación ahora en las iglesias se va a activar más que nunca, porque ahora es que estamos cerca del rapto, y si usted no diezma, usted se va a perder un asiento en el rapto secreto. Ustedes verán. Entonces, hermanos, en conclusión, de verdad, yo estoy contento, yo me gozo, déjeme decirle. Yo estoy contento. Ya el estudio del diezmo que yo iba a dar para la semana que viene, ya qué es lo que voy a decir. Si ahí se dijo todo. Oye, el hermano Ger en esta tarde se la lució con eso, déjeme decirle. Pero nosotros somos dichosos y bienaventurados, déjeme decirle, que podemos escuchar una cosa así y compartirlo también. ¿Usted entiende? Según el Padre se la luce con sus hijos a veces, bendiciéndolo, como decimos nosotros. Así mismo el hermano Ger se la lució con todos nosotros, aquí dejándose usar, óigame, dejándose usar de nuestro Padre Celestial para bendecirnos a todos, porque hermano, ¿qué más podemos decir? Dígame. Y ahí vi que se salió uno del grupo rápido, digo, óigame, hermano, me quedé por Dios. ¿Por qué la gente se sale del grupo cuando es la verdad lo que se está diciendo? Yo me hago la pregunta. Esto es increíble. De verdad, mi hermano, esto es increíble. Saludos, hermanos, gracias y paz, este grupo. Bien, quiero felicitar a nuestro hermano Alexander Hell por ese excelente estudio, esa gran exposición, todo bíblico, conciso, preciso, con mucha elegancia también. Y bueno, yo acabo de escuchar todos los audios de los hermanos. Cuando tengo un tiempo, posible que no sea hoy, pero mañana a la mañana voy a hacer mis aportes. Gracias y paz, hermanos. Gracias y paz, mis hermanos. Buenos días.
Tengo una propuesta para el hermano Javier. Yo pensaba temprano hoy dar el capítulo de los diezmos que me faltaba, que es la parte histórica, los datos históricos que demuestran las fechas y el modo en que el diezmo iglesiero fue introducido dentro del cristianismo apóstata. Pero lo que vamos a hacer, hermano, yo voy a retener eso, no lo voy a decir hoy, para que lo hagamos juntos el día que usted tenga el suyo listo. Entonces ese día usted y yo nos combinamos y entonces yo doy esa parte y usted da la parte suya. Y así pues se hace más ameno el estudio también. Si estás de acuerdo, pues me avisa, hermano. Y también me dice la fecha más o menos que usted estará listo para que hagamos esto. Gracias y paz, buenos días, mis amados. Sí, claro que sí, sí. Lo puede ser para el miércoles en adelante porque tengo que buscar alguna cosita. Bueno, lo que usted dijo ayer, ahí lo dijo todo en lo específico. Ya yo lo que haría es algunos comentarios míos, ¿verdad? Con algunas citas bíblicas. Pero realmente, claro que sí, que eso estaría bien. Porque que para el día de hoy, esa es una de las manipulaciones más grandes que hay en las iglesias. Y nosotros tenemos que seguir dándole a eso por la cabeza. Entonces, yo iba ayer, después que yo escuché el estudio, pues yo iba a seguir poniéndole comentarios y cosas mías, pero después dije, no, está bien, porque ya ahí se dijo todo. O sea, ahí se dijo lo que yo iba a decir completo y mucho más todavía. Pero que hay algunos comentarios que bueno que uno lo dé, claro que sí, con su cita bíblica, de cómo es que realmente la manipulación en el día de hoy está. Porque ya la parte histórica y eso, ya eso se requete dijo. Y esos audios hoy yo lo voy a bajar a mi carpeta. Yo anoche agarré lo que son de la verdadera iglesia, el verdadero templo, ¿verdad? Ese se había dado antes de ayer. Y me falta ese, bajarlo hoy a mi carpeta para tenerlo. Y entonces en el día de hoy yo le pongo algunas cosas más entonces al mío. Y vamos a ver qué decimos. Porque realmente la apostasía está creciendo porque ya estamos en los últimos tiempos. Y entonces eso todavía se va a poner aún más fuerte todavía. Y tenemos que tener más cuidado con eso. Ese es un dato que yo le voy a añadir al que yo voy a dar. Parte de lo que yo dije ayer, ¿verdad? Y para el miércoles lo podemos hacer en hora de la tarde, si prefiere, claro, a las 4, no importa, por ahí más o menos. Ya ese día estaríamos listos. Pues yo lo que haría entonces, acaba de prepararlo entonces, cortito, ¿verdad? Porque el de ayer estaba largo, que bueno, le lleva mucho al mío, en todo. Pero no, hermano, sí, claro que sí, lo podemos hacer, claro que sí, para el miércoles eso lo podemos hacer, Dios mediante. Si no se presenta nada, ¿verdad? Eso sería bueno, de verdad que sí. Pues excelente, hermano Javier, pues vamos a hacerlo para el miércoles, Dios mediante. Y hay muchos datos que yo no di, muchos. Por ejemplo, en el asunto de las ofrendas voluntarias, yo solamente tomé un solo capítulo del libro que escribí ahí, solamente los ejemplos del apóstol Pablo, fue lo único que resumí ahí, que ni completo lo di, pero me faltó 1 de Corintios y 2 de Corintios y los ejemplos de Hechos de los Apóstoles, de cómo ofrendaban. Eso está incluido en un capítulo entero, que no leí ni siquiera nada de eso. Entonces son cosas que yo quisiera pues hacerlo en la parte 2. Usted inicia el estudio, usted lo inicia y luego pues yo completo lo que me faltó. Entonces hoy, los comentarios que los hermanos vayan a hacer hoy, pues los voy a incluir en esta primera parte, porque hoy no puedo comentar porque me estoy preparando, voy para un cumpleaños, creo que voy a pasar el día entero por ahí fuera de aquí, y no puedo faltar porque imagínense, esa invitación está de hace un mes atrás, y el mes entero recordando, porque ellos saben que yo salgo poco, a mí la verdad casi no me gusta salir. Entonces tengo que cumplir hoy con este asunto, un cumpleaños de un sobrino mío. Entonces no creo que pueda comentar gran cosa hoy, sino hasta que llegue ahí en la tardecita. De todos modos vamos a hacerlo así, hermano, prepárase un buen resumen para el miércoles. Y el resto que me faltó, por resumir del libro, en el asunto de las ofrendas voluntarias, y la historia, los datos históricos con fecha y todo eso, de cómo se entró esa falsa doctrina del diezmo monetario en las iglesias apóstatas, pues eso fue lo básico que me faltó. Entonces lo voy a dar después que usted haga pues su estudio, hermano. Pues vamos a hacerlo así para el miércoles y los comentarios de los hermanos que den hoy, pues los voy a incluir en el video, en el audio que voy a subir hoy, porque también lo voy a preparar para video.
para ir preparando también mi canal de YouTube, que lo he descuidado en estos días. Pero me voy a poner las pilas, hermanos. Saludos, hermanos, gracias y paz. Buen día. ¿Qué tal? Bueno, eso que estamos aquí disertando sobre el diezmo es importantísimo, hermanos. Muy, pero muy importante. Para el miércoles, entonces, ahí sería el día que el hermano Alexander Hell y el hermano Javier pues den el estudio en combinación. Y hoy yo voy a hacer un poquito de aporte sobre el asunto de el tema de ayer, que se abrió del diezmo. O sea, no voy a abundar mucho porque en realidad son ustedes los que están pues dando prácticamente el estudio, la disertación sobre el diezmo y las explicaciones. Voy a tomar algunos pasajes que están en el Nuevo Testamento para hablar sobre el asunto del diezmo. Y es bueno que el asunto del diezmo se amplíe. Porque miren, hermanos, el diezmo es un pilar. Es uno de los pilares de la apostasía. Aunque ustedes no lo crean, hermanos, este asunto del diezmo es uno de los más importantes que hay. Porque la mayoría de cristianos se siente endeudado con Dios por el sacrificio que hizo el Señor Jesucristo, por lo que ha hecho Dios por nosotros, por lo que nosotros recibimos a diario de parte de Dios, sus bendiciones, la vida, el vestido, la comida, la salud, los milagros que Él hace con nosotros. Y el hombre se siente endeudado con Dios todos los días. Y eso es como un tipo de carga que tiene el hombre mental, el hombre de Dios, el cual la mayoría de los pastores, ministros de iglesias y apóstoles falsos de este tiempo, pues ellos usan como arma para predicar el evangelio falso de la prosperidad y para ellos enriquecerse. Y ese peso espiritual y mental que tienen los hombres de esa deuda a diaria, y también desde un punto del agradecimiento, porque el hombre le agradece a Dios de muchas maneras, como Él nos cuida, nos da, nos atiende. También tiene que ver con eso de la hermandad en la iglesia, porque nosotros supuestamente fuimos enseñados que el diezmo y las ofrendas es el dinero que se utiliza para llevar el evangelio, para que otra gente se salven. Y es un pilar, pero muy importante, que tenemos que desenmascarar, hermanos. Así como el hermano Alexander Hell dijo ayer que el apóstol Pablo evangelizó a miles de personas y nunca utilizó un micrófono, nunca utilizó de una supuesta tarima con bocina gigantesca, nada de eso. Un hombre solamente con su voz, hablándole a las personas, utilizado por Dios, evangelizó a miles y todavía el día de hoy sigue evangelizando a millones de personas sin megatemplos. Así que hoy lo que yo voy a hacer es abundar un poquito en el asunto, no me voy a extender mucho. Y voy a dar el estudio del Evangelio de Lucas el día de hoy, capítulo 16. Lo voy a dar el día de hoy. Sé que hay muchos hermanos en el grupo que también están por pendientes del estudio del Nuevo Testamento, el ciclo de estudio del Nuevo Testamento. Y la mayoría de las personas, cuando usted le habla del diezmo, usted toca una fibra
muy sensible. Porque entonces ellos dicen, ¿cómo doy mi agradecimiento? ¿Cómo me hago sentir delante de Dios? ¿Entiende, hermano? Entonces, es importante hablar de este asunto porque el diezmo, ese diezmo de hoy en dinero, no es necesario para nosotros devolverle a Dios lo que Él ha hecho por nosotros. Es que no hay nada que pueda hacer eso. Lo único que puede hacer el hombre para devolverle a Dios lo que Él ha hecho por nosotros, simplemente es obedecerle. Obedecerle a Dios y amar a Dios. Eso de poner el dinero en algún sitio, el diezmo, eso que le llaman diezmo, el día de hoy, no puede retribuirle a Dios lo que Él ha hecho con nosotros, ni lo que hace a diario, hermanos, porque eso es por gracia. Hasta aquí el estudio de hoy. Les damos las gracias a todos ustedes por dar seguimiento y apoyar nuestras publicaciones bíblicas. Pueden compartir gratuitamente todos nuestros estudios en toda la red de Internet, siempre y cuando no le quiten ni le añadan nada. Gracia y paz para todos ustedes.